Soy Jesús Gabriel Flores Tapia, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de hoy que se prepara para la materia Estancia 3, la asignación a cargo del asesor externo Gilberto Guillermo Tobar Delgado y el docente en línea, el doctor Ian Fabio Báez Vendrell. El tema, pacientes obstétricas. Las urgencias obstétricas representan una de las principales causas por las cuales se activa el servicio médico prehospitalario. La identificación de los signos y síntomas es imperativo para poder decidir sobre el tratamiento que debe recibir la paciente, con el fin de disminuir el dolor y garantizar la vida tanto de la paciente como la del producto del embarazo. A lo largo de esta presentación se describen los procedimientos para la atención de las principales emergencias obstétricas, conocidas como código Mater, entre ellas el traumatismo, el paro cardiopulmonar, la preeclampsia y la eclampsia, metrorragias, prolapso del cordón umbilical, hemorragias posparto, anatonia uterina, inversión uterina, y se presentan los fármacos que se utilizan durante el embarazo, teniendo 5 ejemplos de ellos. Finalmente, se presentan las conclusiones y las fuentes de información. Valoración general de la embarazada, evaluación de la escena y la seguridad, valoración inicial ABCDE, la anamnesis, considerando la historia obstétrica y la historia del embarazo actual, la exploración física obstétrica como la inspección y palpación abdominal y ectacto vaginal, y la existencia de sangrado vaginal o de líquido amniótico, la evaluación fetal, percepción de movimientos fetales por la embarazada, y finalmente considerar los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo. En esta imagen se muestra la estimación de la edad gestacional. Traumatismo en el embarazo. Tenemos que realizar la valoración general de la embarazada, considerar los signos de irritación peritoneal, recordando que la frecuencia cardíaca y la tensión arterial no son indicadores confiables para la evaluación de la presencia de shock. Se requiere una pérdida sanguínea entre el 30 y 35% para presentar signos de hipovolemia. Valorar el tono y sensibilidad uterinos, contracciones, presencia de sangrado vaginal y líquido amniótico. Útero duro y doloroso. Palpación de las partes fetales libres en abdomen en caso de ruptura urinaria. Preguntar en la anamnesis sobre el RH materno ante el peligro de hemorragia fetomaternal. Es importante la canalización de 1 o 2 vías venosas de grueso calibre. Iniciar fluidos precozmente según las necesidades. Utilizar vasoactivos para garantizar una tensión arterial sistólica mayor a 90. No es aplicable el concepto de hipotensión permisiva, ya que compromete la perfusión del feto. En embarazos avanzados, colocar una cuña debajo del flanco y cadera derechos, si las lesiones lo permiten, o desplazar manualmente el útero hacia la izquierda para evitar el síndrome de hipotensión supina. Si se requiere analgesia, utilizar mórdicos y trasladar al hospital. Toma y monitoreo de signos vitales. Oxigenoterapia a alto flujo para mantener una saturación de oxígeno a mayor del 90%. Valorar el aislamiento de la vía aérea si es preciso. En caso de realizar la ventilación mecánica para volumen tildal corriente de 6 mililitros sobre kilogramo, mantener presión pleurética, presión positiva al final de la aspiración para prevenir colapso alveolar y para evitar neumonía asociada a la ventilación mecánica, elevar la cabeza a 45 grados. La RCP avanzada en el embarazo. Colocar a la paciente sobre la tabla férula con inclinación hacia la izquierda entre 15 y 30 grados. Apertura de la vía aérea. Iniciar la RCP, que consiste en 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones asistidas por 5 ciclos cuando hay un proveedor. La diferencia entre paciente no gestante y obstétrica. Los protocolos de reanimación para la paciente obstétrica son idénticos a los del paro en cualquier adulto, con la salvedad de la inclinación lateral en pacientes que cursan el tercer trimestre del embarazo. Se coloca el DAE. Si el ritmo es desfibrilable, se realiza la primera descarga. Se reanuda la RCP por 2 minutos hasta que lo indique el DAE para permitir la comprobación del ritmo. No se debe finalizar la reanimación en una situación prehospitalaria. En este momento se realiza el traslado al hospital, se realiza la segunda descarga, se reanuda la RCP por 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo. Diferencia entre paciente no gestante y obstétrica. La reanimación para el paciente adulto no gestante
Se puede continuar en la escena, pero la paciente obstétrica que cursa el tercer trimestre, después del primer ciclo de RCP y de la primera descarga, debe ser trasladada a un hospital. Se realiza el acceso venoso periférico, se administra adrenalina, se realiza la tercera descarga, se reanuda la RCP por 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo y se administra amiodarona, preeclampsia y eclampsia. Sospecha de estos cuadros en embarazadas con más de 20 semanas de gestación o en embarazos múltiples. También es posible que exista un ascenso en la tensión arterial sistólica. La preeclampsia se caracteriza por convulsiones o coma de una paciente con hipertensión en la gestación. Se debe colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, IV con solución salina y oxigenoterapia. La preeclampsia leve se caracteriza por una tensión arterial menor de 160 sobre 110 y edemas. La preeclampsia grave se caracteriza por una presión arterial superior a 160 sobre 110. También existen signos en el electrocardiograma de isquemia miocárdica, dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho, náuseas y vómito. Preeclampsia. Iniciar el tratamiento antihipertensivo con el objeto de conseguir una tensión arterial distólica no inferior a 90 y una tensión arterial media entre 126 y 105. El fármaco que más se utiliza es la betanol vía IV, dosis de 20 miligramos en bolo. Este fármaco es útil por no producir vasodilatación cerebral. Está contraindicado en casos de asma, EPOC, bradicardia, bloqueo AB e isquemia. Y se debe realizar el sondaje vesical. Eclampsia. Asegurar el mantenimiento de la vía aérea, administrar oxigenoterapia a alto flujo y tratar como en la preeclampsia. En caso de convulsiones, tensión arterial superior a 160 sobre 110, que no se prevea finalizar el embarazo, se trata con diazepam IV a dosis de 0.2 miligramos sobre kilogramo, IV lento. Si la tensión arterial es mayor a 160 sobre 110 y se prevé la finalización del embarazo, se administra sulfato de magnesio, IV a dosis de ataque de 4 gramos en perfusión. Se debe valorar la intubación y valorar el tono y sensibilidad uterinos, así como la presencia de sangrado vaginal. Metrorragias del primer trimestre. Consiste en la pérdida hemática por genitales en el curso de 12 semanas primeras de gestación. Requiere traslado hospitalario para descartar un proceso de aborto. Cualquier metrorragia del primer trimestre es una amenaza de aborto, mientras no se demuestre lo contrario. Colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, realizamos la valoración inicial, el monitoreo de los signos vitales, canalizamos una o dos vías venosas de grueso calibre con solución salina y utilizar coloides en caso de shock hipovolémico 3 o 4. Metrorragias del segundo y tercer trimestre. La causa más frecuente son la placenta previa, desprendimiento de la placenta y amenaza de parto prematuro. Valorar el inicio de la metrorragia, sus características y su relación o no con contracciones uterinas. También se coloca a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Se realiza la valoración inicial, no se realiza tacto vaginal, se monitorean los signos vitales, se canaliza una o dos vías venosas de grueso calibre con solución salina, se utilizan coloides en caso de shock hipovolémico 3 o 4 y finalmente valorar la realización de sondaje vesical. Prolapso del cordón umbilical. Descenso del cordón umbilical por delante de la presentación fetal con la bolsa rota. La madre puede sentir el cordón que se desliza y sale después de la ruptura de las membranas. Puede palparse en el cuello uterino o en la vagina e incluso visualizarse a través de la vulva. La paciente se coloca en Trendelenburg y decúbito lateral izquierdo. Se realiza oxigenoterapia a alto flujo, no empujar el cordón para devolverlo al útero, se monitorean los signos vitales, canalización de una vía venosa periférica, utilizar salbutamol IV lento en 20 minutos y finalmente vigilar la presencia de pulso en el cordón umbilical. Hemorragias posparto. Las causas de hemorragia posparto se agrupan en 4 categorías que corresponden a la mnemotecnia 4T: tono, tejido, trauma, trombina.
Corresponde a pérdidas de más de 500 mililitros de sangre tras un parto vaginal. Se realiza la valoración inicial ABCDE, se monitorean los signos vitales, se realiza la canalización de una o dos vías venosas de grueso calibre con solución salina, utilizar coloides en caso de shock hipovolémico 3 o 4, buscar criterios de shock y respuesta a la reposición volumétrica y valorar la realización de sondaje vesical. Atonia uterina. La causa más frecuente de hemorragia es en el posparto. La hemorragia no aparece inmediatamente a la expulsión fetal. Es abundante, sale a bocanadas al comprimir el fondo uterino y tiene aspecto negruzco con coágulos. El útero se palpa grande y flácido. Se realiza la valoración inicial ABCDE, se monitorean los signos vitales, se canaliza una o dos vías venosas de grueso calibre con solución salina, vaciar la vejiga mediante sondaje vesical, exprimir el útero para evacuar coágulos y en su caso utilizar compresión y masaje bimanual del útero. Inversión uterina, inversión del fondo uterino, contactando con el cuello incompleta o saliendo a través de él a la vagina e incluso a la vulva completa. Una de las causas más frecuentes es la tracción forzada del cordón con la placenta todavía inserta. Sospechar ante dolor hipogástrico intenso asociado a sangrado vaginal más o menos abundante tras maniobras de tracción de cordón en el alumbramiento, depresión abdominal, extendiendo la posibilidad de shock materno debido a la hemorragia o la estimulación vagal. Realizamos la valoración inicial ABCDE, monitoreamos los signos vitales, canalizamos una o dos vías venosas de grueso calibre con solución salina. Si la placenta permanece unida, no se debe de quitar, por lo contrario, se debe de cubrir con compresas estériles húmedas. Los fármacos en el embarazo se clasifican de la siguiente forma. Clase A, sin riesgo en primer y sucesivo trimestre, puede usarse en el embarazo. Clase B, sin evidencia de riesgos en humanos en primero y sucesivos trimestres. Estudios animales sin riesgos. Puede usarse en el embarazo. Clase C. No puede descartarse el riesgo, con efectos adversos e inadecuados en estudios animales, con posibilidad de ser usados si hay un beneficio claro con respecto al riesgo. Hay que evitarlos si hay otra alternativa más segura. Clase D. Riesgo significativo para el feto demostrado en humanos. Se acepta su empleo en embarazadas a pesar del riesgo, si el fármaco es necesario por una situación de riesgo vital o por una enfermedad grave y no existen otros fármacos más seguros. Clase X. Contraindicados en mujeres que están o pudieran estar embarazadas. Clase ND. No existe información documentada. A continuación presento 5 fármacos que se utilizan durante el embarazo. Acetilcisteína. Su función es un antídoto de las intoxicaciones por paracetamol. Aquí podemos observar las indicaciones, la dosis que es a través de una IV lenta, la dosis de ataque y las dosis sucesivas, así como las contraindicaciones que en este caso debemos tener precaución en asma o broncoespasmo, y los efectos secundarios como náusea, vómito, aumento de la tensión, entre otros. Meperidina, su función es analgésico. Sus indicaciones son para el dolor postraumático. Aquí tenemos las dosis para adultos, el mantenimiento y las contraindicaciones, así como los efectos secundarios como la depresión respiratoria. La betanol clorhidrato. Su función antidepresivo, las indicaciones para crisis hipertensivas, la dosis para adultos, aquí la podemos observar. Las contraindicaciones como la hipersensibilidad al fármaco, shock cardiogénico, entre otros. Efectos secundarios, fatiga, mareo, cefalea, depresión, entre otros. Ácido valproico. Función anticonvulsivante. Las indicaciones aquí las podemos observar, las dosis y la contraindicación, hipersensibilidad al medicamento, entre otras. Efectos secundarios, potencia los efectos de los anticoagulantes. Restricciones de uso, no se debe de utilizar en niñas y mujeres con capacidad de gestación. Metabisol magnesio, función analgésico, indicaciones, dolor postraumático leve o moderado, fiebre alta y dolor o cólico. La dosis la podemos observar aquí, al igual que las contraindicaciones y los efectos secundarios, entre otros, son alergia cutánea, shock anafiláctico, disnea. Conclusión.
La atención oportuna del paciente obstétrica puede garantizar la vida de ella y del bebé. Por esto es de suma importancia conocer los signos y síntomas y aplicar el mejor tratamiento prehospitalario, que se complementará con la atención hospitalaria especializada. Los temas abordados en esta presentación constituyen una herramienta para la atención de las pacientes, por lo que es necesario que el técnico superior universitario en urgencias médicas los conozcan y en su momento los apliquen. Finalmente, presento las fuentes de información. Y por su atención, muchas gracias.